Este es John Boone, que cumplió una pena de 27 años de prisión por un crimen que no había cometido. I'm an innocent man, Your Honor, and I have always been an innocent man, Your Honor. El 14 de agosto de 1991, un funcionario de prisiones fue asesinado a tiros durante un robo en Brooklyn. John Boone fue detenido, juzgado y declarado culpable de un asesinato cuando tenía solo 14 años. El detective encargado del caso fue Luis Scarcella, que varios años más tarde iba a ser juzgado por falsificar pruebas en más de 20 casos de homicidios. John pasó 3 años en un correccional de menores, donde aprendió a leer y a escribir, e incluso se sacó el equivalente a la educación secundaria. A los 17 años fue trasladado a la prisión de Elmira, una prisión de máxima seguridad situada en Nueva York. Allí cumplió condena hasta 2006, cuando obtuvo la libertad condicional debido a su buena conducta. I had a grown man in prison, and now y'all still have somebody that's on loose that's right now that killed someone, and I didn't deserve any of that stuff that y'all did. En los siguientes años, John siguió investigando por su cuenta y recopilando datos y pruebas hasta que en 2015 se reabrió su caso, y 3 años más tarde lo declararon inocente y libre de cargos. Tras lo sucedido, abrió un proceso legal contra Luis Scarcella, que se saldó con una indemnización de casi $6 millones que cubrió el gobierno de Nueva York. A Scarcella no le pasó absolutamente nada. Pese a tener más de 15 procesos abiertos, nunca se le imputó ningún crimen. Esas son las verdaderas grietas del sistema. Hoy en día, John Boone da charlas sobre su experiencia y trabaja yendo a centros de menores a educar a niños y adolescentes. Este es David Ranta, que cumplió 22 años de condena en prisión por un delito que no cometió. Ranta fue arrestado en Brooklyn y acusado de asesinato. El detective que lo arrestó fue Luis Scarcella, que como vimos en el caso anterior, estuvo implicado en más de 20 procesos judiciales por corrupción policial y falsificación de pruebas. Ranta fue identificado por un testigo como el autor del crimen y condenado a 37 años de prisión. Pero 2 décadas más tarde, el mismo testigo admitió que había mentido en sus declaraciones y que Scarcella le había presionado y forzado a acusar a David Ranta. Esta declaración, unida a otras pruebas que Scarcella manipuló, hicieron que Ranta fuera condenado pese a no tener ninguna vinculación con el homicidio. Mr. Ranta, to say that I'm sorry for what you have endured would be an understatement and grossly inadequate, but I say it to you anyway. The defendant's motion to vacate the judgment of conviction is granted. Cuando esto ocurrió, otros testigos declararon que también fueron presionados por Scarcella para declarar en contra de Ranta. Esta es Susan Mellen, una mujer que fue declarada inocente tras pasar 17 años en prisión por un asesinato que no cometió. En 1997, Susan fue arrestada mientras estaba en un McDonald's con su hija. Fue acusada de asesinar a su exnovio, Richard Daly, y condenada a cadena perpetua sin opción a libertad condicional. A man was murdered, all right? I didn't murder him. Okay. Please believe me, I wouldn't do that. Esta condena fue posible gracias a las declaraciones de una testigo que incluso admitió que la propia Mellen le había confesado el asesinato. Susan ingresó en la prisión de Chowchilla, California, el 15 de mayo de 1998, a la edad de 42 años. Pero algunas veces el destino es caprichoso, ya que 11 años más tarde, Santo Álvarez, uno de los sospechosos del crimen que finalmente fue liberado, conoció a una mujer y acabó confesándole toda la verdad, que él había ayudado a Chad Landrum a cometer el crimen y que juntos convencieron a June Patty para que declarara en contra de Susan. Así que el caso se reabrió y en octubre de 2014 el juez Mark Arnold del Tribunal Superior de Los Ángeles declaró inocente a Susan Mellen después de haber pasado 17 años de su vida en prisión. The judgment is vacated, the conviction is overturned, and as to Ms. Mellen, the case is dismissed. Susan recibió una indemnización de casi $600,000 del estado de California y otra de $12 millones del Ayuntamiento de Los Ángeles. Pero sin duda alguna el mayor premio que obtuvo Susan fue su libertad y poder ver a sus hijos y conocer a su nieto. Este es Luis Vargas, que pasó 16 años en prisión por 3 crímenes que no cometió. En 1999, Vargas fue acusado de 3 delitos de agresión sexual. Basándose en la descripción que dieron las víctimas sobre el agresor, la policía lo detuvo confundiéndole con el verdadero culpable. Pero 16 años más tarde, California Innocence Project, una organización que se dedica a exonerar presos que fueron encarcelados incorrectamente, hizo una prueba de ADN de los restos de una de las víctimas y pudieron demostrar que Vargas era inocente. He is in fact innocent because the evidence will show that it undermines the prosecution's case. La familia de Vargas siempre confió en su inocencia. Su hija estaba esperando a que fuera liberado para casarse, ya que quería que su padre estuviera presente. Además, Vargas le hizo una promesa a su madre que tras 16 años finalmente pudo cumplir. I'm waiting for him to come home so I can do my big church wedding and be able to have him walk me down the aisle, which is every little girl's dream.
And I can't wait for that moment. He told me, Mom, when you see me, I am outside, please buy me a big hamburger and we eat it together. Tras ser declarado inocente, Vargas recibió $886,000 en forma de indemnización. Este es Daniel Villegas, que pasó 23 años en prisión condenado por 2 homicidios que no cometió. En 1993, Daniel fue juzgado por el asesinato a tiros de Armando Lazo y Bobby England en la ciudad del Paso, Texas. A sus 16 años fue interrogado durante horas y amenazado con ir a la silla eléctrica si no confesaba. Al final cedió a las amenazas y firmó un documento de confesión. Daniel se arrepintió a las 2 horas, pero ya era demasiado tarde. En el primer juicio no se obtuvo la unanimidad, por lo que Daniel no resultó condenado. 2 años más tarde se produjo el segundo juicio, con la gran diferencia de que el abogado de Villegas no pudo defenderle una vez más, debido a que rechazaron su defensa, por lo que Daniel tuvo que usar un abogado nuevo, sin tiempo para examinar el caso y recolectar pruebas suficientes. Así que el 24 de agosto de 1995, Daniel Villegas fue condenado a cadena perpetua. Apeló la sentencia, pero su apelación fue rechazada. En 2007, y tras varios años intentándolo, Daniel logró que se reabriera el caso, puesto que habían varios testigos que podían prestar declaración. 9 años más tarde, en 2018, se celebró un tercer juicio, en el que se presentaron nuevas pruebas y se desmontó la falsa declaración que el adolescente Daniel había firmado bajo coacción y amenazas. Por lo que, tras 23 años en prisión, Daniel fue declarado inocente y pudo por fin recuperar su libertad. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... A día de hoy, Daniel no ha recibido ninguna compensación y tiene pendiente un recurso judicial contra la ciudad del Paso, que sigue aún en proceso. Este es Ricky Jackson, que estuvo 39 años en prisión por un crimen que no cometió. Ricky fue arrestado en Cleveland a la edad de 18 años, acusado de asesinato. El único testigo fue Eddie Vernon, un niño de solo 12 años que décadas más tarde admitiría que fue presionado por la policía para testificar en contra de Ricky. Jackson fue declarado culpable y condenado a la silla eléctrica, aunque 2 años más tarde su condena fue rebajada a cadena perpetua. Casi 40 años más tarde, Eddie Vernon, ahora con 52 años, decidió declarar que nunca vio el asesinato y que fue presionado y coaccionado por la policía para hacer una falsa declaración. Así que tras 39 años en prisión por un crimen que no cometió, Ricky Jackson pudo disfrutar de su libertad por primera vez en 4 décadas. Mr. Jackson, you're going to be free to go. I suggest to you that life is filled with small victories, and this is a big one. So I wish you good luck. Thank you. Thank you, Your Honor. Good luck. I'd like to thank you for conducting these proceedings in a fair and impartial manner. All right. Ricky recibió casi 4 millones de indemnización por los años perdidos. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo y te resultó interesante, no dudes en darle un buen like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba. Además, si quieres apoyarme de forma activa, abajo en la descripción te dejo el enlace con mi Patreon por si quieres obtener una serie de ventajas exclusivas a cambio de una pequeña aportación mensual. Sin más me despido, un fuerte abrazo desde Grietas del Sistema. ¡Nos vemos!